¿Te imaginas ir un día al cine y enterarte de que formas parte de la película que vas a ver? No, en serio, imagina que llegas y compras la entrada, esperas ese ratito de antes, charlando, mirando el móvil, lo que sea, y se apaga la luz y empieza la película y a los pocos minutos eres tú quien aparece en pantalla. Pues eso mismo le pasó a Lola Ruiz viendo Diarios del Exilio. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Esta historia empieza el 26 de octubre de 2019 en el Cine Doré de Madrid, en la proyección de Diarios del Exilio, un documental dirigido por Irene Gutiérrez en el que se reúne material fílmico rodado entre 1937 y 1977, un retrato coral del exilio español durante la dictadura de Franco. Y es la noche del estreno. Yo estaba nerviosa porque es una película de carácter más bien experimental y no sabíamos cómo el público iba a responder. Todos nos quedamos allí a ver la película, a verla en pantalla grande, a oírla, a disfrutarla. Entre los asistentes, varios responsables de las entidades y los archivos que participaron en la investigación, que son muchos. Filmoteca de Cataluña, por supuesto Filmoteca Española, Filmoteca Vasca, Filmoteca de Irene y su Navarra, equipo consultaron una Filmoteca docena de Valenciana, filmotecas y Filmoteca fondos de audiovisuales Andalucía. y sonoros También tenemos las para dibujar imágenes esta del cartografía, Fondo Pablo para darle una Iglesias, imagen a la del ausencia del Circo, hogar Archivo que Sonoro del sentían los PC, el Archivo exiliados desde La Sonoro de la Habana Televisión hasta Moscú. Española y también la Universidad Carlos III, con el proyecto de Cinemamó. Todo era muy orgánico en el sentido de encontrar la plástica de esas imágenes, ese equilibrio entre lo histórico y lo político, ese equilibrio entre los personajes, también construir la geografía. Porque sí, vemos imágenes de manifestaciones, los mítines, discursos, recepciones internacionales, pero también asistimos a una jornada en la nieve, a un picnic familiar en mitad del bosque, un cumpleaños, una paella cocinada a miles de kilómetros de aquí. Hay como un retrato pues de las cosas bellas de la vida, ¿no? Y eso es algo que rápidamente nos llamó la atención, ¿no? Es decir, hay este cariño pues por retratar a tu pareja, por retratar a tus hijos, por retratar viajes. Él es Cristóbal Fernández, montador de la película, autor de la música, que esa noche también estaba entre el público. Cuando me propusieron esta película, pues pensaba en una película mucho más teñida, ¿no? de la tragedia. Pero claro, lo que te encuentras es personas viviendo y tratando de filmar cosas que les suceden, ¿no? Sin ninguna pretensión, ¿no? Que fue del chico que sopla las velas en la tarta, por ejemplo. ¿Y qué pasó con esa familia que se retrata a sí misma en primer plano, mirando a cámara? O esa niña que tendrá, no sé, 3, 4 años, con 2 coletas, 2 lazos, que está tocando el piano. ¿Quiénes eran todas esas personas que aquí aparecen? ¿Quiénes son ahora? Durante la elaboración de la película, ciertamente nunca llegamos a pensar que alguien pudiera reconocerse en alguna de estas imágenes que utilizamos. Jamás, era algo inesperado, absolutamente. Por ejemplo, lo de Lola fue completamente... Vamos, no fue algo buscado, ni mucho menos. Es decir, fue una sorpresa para todos. Yo ni siquiera me había planteado que solo podía haber alguna persona que pudiera haber participado directamente en esas imágenes, ¿no? Tras la proyección, pues una mujer muy elegante, muy sosegada, con toda la calma del mundo, se acerca y básicamente lo que nos dijo a Josécho y a mí fue: yo soy la niña de las trenzas. Y ambos dos nos miramos absolutamente asombrados. En realidad esta historia sí empieza el 26 de octubre de 2019, pero unas cuantas horas antes. Empieza esa mañana de sábado con Lola leyendo en el periódico un artículo titulado La España que se rodó en el exilio. Un día estaba hojeando los periódicos y me encontré con el anuncio en El País que en la Filmoteca se va a estrenar un nuevo documental que se titula Diarios del Exilio
y en él están recopilados vídeos y grabaciones que se hicieron a lo largo de los últimos años que han pasado después de la Guerra Civil. Entre todos los personajes que debían aparecer en ese material estaba su abuela, así que ella avisó a familiares, amigos y a las 8:30 se plantó en el Cine Doré con la curiosidad de saber de qué trataba todo eso. Pero lo que no podía adivinar es que ella también formaba parte de la película. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando desde el principio de la película empezaron a aparecer imágenes mías. Fue un sobresalto, era una sorpresa tras otra. Y ahora los hermanos, y ahora la abuela, y ahora la madre y el padre. Me quedé, yo diría que muy emocionada y hasta estresada, porque es una especie de máquina de tiempo y viajas hacia atrás, ves gente que ya no está. Algunas caras las reconoció inmediatamente, pero era incapaz de recordar sus nombres. Muchos momentos en casa, juegos al aire libre, escenas que se habían quedado medio borrosas. Yo debo de tener 4 años, quizás, vestida de pies a cabeza, gorro, pañuelo, abrigo, bufanda, botas de fieltro. Soy una niña pequeña que va detrás de su abuela Dolores, que camina por los senderos helados de las cercanías a Moscú. Y para mí fue toda una sorpresa porque tengo muy pocas imágenes de esa época y imágenes filmadas no recuerdo. En poco más de 40 minutos, Lola vio pasar frente a sus ojos toda su infancia y adolescencia. Personas que fallecieron hace años volvían a moverse y a reír en pantalla. En cuanto la proyección terminó, Lola lo tuvo claro. Me acerqué a la directora y le dije, mira, estoy muy emocionada porque la chica de las coletas que aparece 5, 6, 10 veces en la película soy yo. Pero ahí no queda la cosa porque Lola es más que la niña que toca el piano. Lola es la nieta de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Como camaradas, como amigos, como compatriotas, hombres y mujeres, y nos reunimos no a llorar como las hijas de Jerusalén sobre nuestro largo exilio. La pasionaria fue una histórica dirigente del Partido Comunista Español. Ejerció de diputada durante la Segunda República y tras la Guerra Civil se vio obligada a exiliarse. Llegó a ocupar el cargo de secretaria general del partido y más tarde el de presidenta. No pudo volver a España hasta 1977. Para mí la influencia de mi abuela en mi vida es enorme porque yo desde que salí de la maternidad me fui a vivir a la casa de la abuela, no a la casa de mis padres, por lo cual puedo decir que mi abuela Dolores para mí ha sido padre, madre, abuela, abuelo y todo lo demás. Su familia y ella se afincaron en Moscú, pero viajaban a menudo y eso se ve en la película. Bulgaria, Yugoslavia, Francia, Italia, Suiza. Y allá donde iban había cámaras. El cine y la técnica audiovisual eran la revolución del momento. En casa de los Ibárruri había cámaras de Super 8, cámaras de fotografía, también magnetófonos. El exilio de la pasionaria está filmado desde el minuto 1 hasta su regreso a España. Teníamos 300 minutos de ella, con lo cual era la única persona cuyo material articulaba los 40 años de franquismo. Tiene una especie de presencia y de fotogenia que avasalla. Y uno de los peligros que podía tener la película es que se convirtiera claramente en una película sobre la pasionaria. Eso lo vimos muy claramente, ¿no? Y además, curiosamente, el material de la pasionaria es excelente también a nivel visual. Y aquí entonces viene lo que más me interesa de Diarios del Exilio. Cómo hacer que unos momentos familiares cobren una forma cinematográfica. ¿Qué mecanismos tiene el cine para dotar de emoción a los extraños?
a las imágenes ajenas, a la intimidad de otros, a la intimidad de unos desconocidos. Siempre estuvo muy cerca la idea de que la emoción viene del sonido en cine. De hecho, la música es una parte fundamental de la película, yo diría que más del 50%. Y yo le decía a Cristóbal, piensa en las películas de Peter Forgax, ¿qué serían esas películas sin la música? Irene me habla desde el Festival de Rotterdam, donde la película está participando estos días. Con Cristóbal me encuentro en Lavapiés. El pasado año él firmó montajes como el de Lo que arde, de Oliver Lasse, o My Mexican Bretzel, de Nuria Jiménez. Pero es la primera vez que se encarga de la música de una película. Y lo bonito ha sido que la música también ha tenido un diálogo desde el arranque con las imágenes y se ha ido construyendo a la vez. De repente hay momentos en los que no sabes muy bien por qué, hay como unas sinergias que son alucinantes y también son peligrosas porque te pueden pueden meterte en una pieza en la que la música está dominando demasiado sobre la imagen y demás, ¿no? Es decir, este equilibrio entre el videoclip, ¿no? La banda sonora. Nunca había entrevistado a un compositor, así que hice lo que pude, porque describir una música con palabras no es nada fácil. Es una música un poco de... A lo mejor tengo No, Didi. A mí me suena de road movie, fíjate. De road movie, sí. O sea, pero no una road movie clásica, pero como si estuviera frente a una carretera y es tanto el vértigo, pero bueno, la idea de vas hacia adelante y no sabes cómo, pero también estás dejando cosas atrás. Algo así. Sí, creo que tiene algo de eso. Sí, creo que tiene algo como de road movie, o sea, el viaje que hacen estas personas no deja de ser algo heroico, forzado pero heroico, ¿no? Y esa música, por un lado, interpela las imágenes, pero también creo que hace que el espectador tenga una expectativa respecto a lo que va a ver y como no sé hacia dónde nos va a conducir esto. Sí, tiene algo de western también, o de, no sé, de esos momentos en los que la historia es más fuerte que los individuos y tú te ves sometido, ¿no? A esos destinos, ¿no? Le pregunté a Lola qué sonidos tenían para ella esas imágenes, si seguían siendo mudas o si tras haber visto la película la banda sonora había cambiado esos recuerdos. Me respondió algo muy bonito. Me dijo, para mí la infancia fue un continuo sonar de música clásica. Cuando era pequeña comenzó a estudiar en el Conservatorio de Moscú y terminó haciendo la carrera de piano. Y aunque esto no tiene mucho que ver, nunca había oído hablar a nadie de un instrumento con tanto cariño. La música clásica está llena de armonía, de belleza y a mí me reconforta. También tengo un piano en casa y sigo tocándolo. Es ese mismo piano que aparece en las imágenes de la película. Es un piano que me acompaña a lo largo de toda la vida y para mí es como un ser, un habitante de la casa con voz y con carácter y con resfriados y con necesidad de restaurarlo y con exigencias para la humedad, etcétera, etcétera. Para mí es un ser vivo. Que no te parezca contradictorio si te digo que igual de emocionante que la música son los momentos en los que la película se queda en silencio. Queríamos trabajar esas pausas para que el espectador pudiera un poco como respirar y pudiera un poco detenerse en toda la poética que llevaba esas imágenes. Y momentos de silencio en los que casi es imposible poner alguna música en la cara de Fidel Castro. ¿Qué puedes poner ahí, no? Pero nunca es un silencio total, no es un vacío. La película siempre está. La película en sí suena. Lo que cogí fue sonido óptico real de películas experimentales que había montado por otro lado y digamos que hay una riqueza en esa banda sonora también que intenta como transmitir el temblor de las imágenes. Me molestan mucho las músicas invasivas, sobre todo en el cine mudo me horrorizan.
Y eso era un miedo que yo tenía claro, ¿no? Decir, no, yo no quiero imponer ni una lectura ni una emoción demasiado clara sobre las imágenes. Era importante que respiraran y que tuvieran como esos, o sea, que tú sintieras que estabas asistiendo a algo que estaba sucediendo por primera y última vez. Minuto 18 de la película. Del plano en blanco y negro de las estrellas pintadas en el techo pasamos a una imagen en color, de un tono sepia, cálido, un coche que avanza por unas calles empedradas, el verde de los árboles, el marrón del suelo, el sol cayendo sobre las piedras. El coche atraviesa unas ruinas y la cámara va recorriendo la ladera de una pirámide. Estamos en México. El primer momento en el que entras en la intimidad de una familia, sea en color, y coincide además con que es Latinoamérica. Hay como una viveza de repente que no tiene la primera parte del material. Fue un problema, parecía que cuando aparecía el color y volvías al blanco y negro parecía una vuelta atrás, ¿no? También por estos códigos un poco absurdos que tenemos a veces, pero efectivamente convivían completamente blanco y negro y color, y sobre todo en el Super 8. Vamos. La música, el silencio, el color y la palabra. No es que se oigan muchas durante Diarios del Exilio, nunca están sincronizadas, es decir, nunca ves a un personaje realmente hablando, aunque sí les puedes escuchar, casi como si las palabras estuvieran por el aire. Trabajar la palabra como una música más. También proponer esa idea de una emisora en el aire que aparece y desaparece, precaria, clandestina, y que a veces no es tan importante lo que está diciendo, sino más bien esa forma de hablar, esa forma de enfrentar la oratoria, esa militancia y ese tono ensalzado de la voz como elemento de lucha y resistencia que evidentemente se ha perdido en nuestro tiempo de hoy. Irene se refiere a Radio Pirenaica o Radio España Independiente. Una vez terminada la guerra civil, Franco establece un monopolio absoluto de la información, también de la propaganda, claro. Desde el exilio, el Partido Comunista, que había quedado ilegalizado, funda esta emisora clandestina e itinerante. Empezó a retransmitir en el 41 desde Moscú, pero cambió de sede en varias ocasiones. Franco nunca pudo localizarla. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Camaradas y amigos, después de 30 años de dictadura fascista, cada uno de El mero hecho de sintonizarla desde España ya suponía un acto de resistencia, de oposición, y si lo hacías desde el exilio, se creaba un sentimiento de pertenencia. Podías estar en Cuba y escuchar a la Pasionaria y saber que tus compatriotas seguían al otro lado del mundo. También estas interferencias forman parte del paisaje sonoro de la película. La palabra da cuerpo a los personajes. Termina por crear un presente, aquello que decía Cristóbal, que parezca que algo está sucediendo por primera y última vez. vosotros podéis matar a un hombre. Lo que no podéis es enterrar con él las ideas que le dieron fuerza. La segunda vez que Lola vio la película, ya lo hizo más relajada y pudo disfrutar de las imágenes. Aunque le recordaran la amargura del exilio, para ella también resumen una vida agitada y apasionante. Me quedé con nostalgia, pero también con una sensación de una enorme suerte de haber conocido a toda esta gente y de haber sido miembro de una familia que hoy en día quedamos pocos, pero ahí están vivos, alegres, enérgicos y disfrutando. Junto a esta lectura más personal, individual, Diarios del Exilio nos plantea otra mayor, colectiva, que nos interpela a todos. Cómo se cuenta nuestra historia, cómo se cuenta nuestro cine, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que aquí se une lo académico, lo artístico, lo institucional y también un cierto activismo. Activismo en el sentido de reactivar todos estos materiales y darle otra nueva vida, en forma de película, en forma de investigación y bueno, y en forma de relato. Está previsto que Diarios del Exilio se proyecte en varias filmotecas de España en los próximos meses.
Sabes que puedes escuchar Nueva Carpeta en iVoox, Spotify y Apple Podcast. También puedes seguirme en Twitter, @nuevacarpetapod, o escribirme al correo nuevacarpetapodcast@gmail.com. Gracias por escuchar.